Mis hermanos, los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, dándole honra y gloria al Eterno por darnos la oportunidad de volver a presentarnos ante ustedes a través de esta su programación Declaración al Día. Queremos seguir trayendo ante ustedes la palabra de nuestro Dios, mensajes que son edificativos para cada uno de los hijos de nuestro Dios. En esta ocasión, mis hermanos, queremos presentar ante ustedes algo que nos es necesario e imperativo estarlo recordando y traerlo siempre a memoria, y es el hecho de que entendamos de que vivimos en un tiempo de crisis más bien de identidad, y en esto es necesario que nosotros siempre estemos conscientes de que necesitamos a diario estar recordándonos y traernos a nuestra memoria quiénes somos nosotros, ¿verdad? Para que estemos seguros de que quiénes somos delante de la presencia de nuestro Dios. Así como al pueblo de Israel se le fue dicho desde el principio: Israel es mi hijo, mi primogénito. En el capítulo 4, versículo 22 del libro de Éxodo. Y también en Isaías capítulo 43, del versículo 1 al 7. Así como al pueblo de Israel se le declaró de que él era hijo, el primogénito, delante de la presencia de nuestro Dios. O sea, Israel es mi hijo, dice el Señor, mi primogénito. Y por lo tanto, es necesario que aprendamos de ello. Así como Israel ha guardado su identidad hasta este tiempo, también es necesario, importante, que nosotros como iglesia del Señor Jesús entre los gentiles no perdamos nuestra identidad. Dios nunca les ocultó su identidad, o sea, al pueblo de Israel. Y desde su creación ha sabido quiénes son, o sea, el pueblo de Israel a quien y también ellos a quien pertenecen. El saber el pueblo de Israel su identidad ha sido lo que Dios ha usado para guardarlos en medio de todas las ocasiones en que estuvieron a punto de perder su filiación por medio de la asimilización con las demás naciones, y así como también por los diferentes tipos de persecuciones que ha sufrido el pueblo de Israel, el primogénito. Y ellos hubieran desaparecido sus rasgos por completo. Por cierto que todavía existe un buen número de israelíes que anhelan perderse entre las naciones para no tener que sufrir el desprecio del mundo. Las palabras de hace ya años del primer ministro Yitzhak Rabin fueron precisamente las de que el pueblo de Israel debería de olvidarse de que es escogido por Dios y de que tiene derecho a la tierra por lo que está escrito en la Biblia. Agregó que todo eso es retórica antigua que no tiene aplicación en este tiempo moderno. En otras palabras, quiso decir: necesitamos una nueva identidad, porque la que hemos recibido de Dios por medio de nuestros padres nos ha causado muchos problemas. Esas palabras incitaron a los ultrarreligiosos ortodoxos defensores de su herencia. De entre esa rama del judaísmo salió el que acabó con la vida del primer ministro Rabin. Podemos entonces deducir que la identidad es de mucha importancia ante los ojos de Dios para sus hijos. En una revista noticiera se encontró un artículo que trata acerca de la idea que ha surgido después del atentado terrorista en Nueva York y en la capital del país. Esto es, que debemos respetar y aceptar las diferentes creencias religiosas
que desde algún tiempo se han establecido y que para estas fechas han cobrado prominencia en este país. La realidad es que esta representación, en su más profundo intento, lleva consigo la misma línea de razonamiento que se maneja dentro de los colegios y universidades, la que no hay un solo camino hacia Dios, sino que son varios los caminos que llevan hacia Dios. La de que no existe una verdadera absoluta, o sea, una verdad que sea superior a la opinión humana. Se les enseña que no se dejen influenciar por los demás, que formen sus propias conclusiones, que actúen como individuos, que piensen por sí mismos, que hagan sus propias decisiones sin tomar en cuenta la opinión de sus padres y mucho menos la de los demás. Los proponentes de estas filosofías aseguran que no es cierto que hay consecuencias después de la muerte para nuestras decisiones o nuestras conductas en esta vida. Ciertamente, en cierto caso, aún abiertamente, tratan de debilitar la influencia que la palabra absoluta de Dios pudiera tener en la mente de muchos de estos líderes públicos en desarrollo. Podríamos decir que la verdad de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Mateo capítulo 11, versículo 12. Entre más pasa el tiempo, todos los elementos del reino de los cielos sufren violencia y se necesita más y más violencia espiritual para obtenerlos y guardarlos. A una persona se le identifica por su nombre, aspecto físico, idioma, lugar de nacimiento, carácter y profesión. Cada uno de estos distintivos dicen algo diferente de la persona. Por ejemplo, el nombre lo conecta con sus raíces familiares. El aspecto físico identifica su estado de nutrición. El idioma, el lugar donde nació. El carácter, en términos generales, declara el ambiente en que creció. Y la profesión, el nivel de educación. Podríamos mencionar mucho más ejemplos y formas de cómo identificar a una persona. Agrego que cada uno de estos distintivos tiene más profundidad al escrutarlos más. Sin embargo, en este caso, el enfoque mayor es en la parte espiritual. En el Salmo 87, versículos 5 y 6, encontramos estas palabras. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y fortificarála el mismo Altísimo. El Señor contará cuando se escribieren los pueblos. Este nació ahí. El trato del Señor con su pueblo, pueblo de Israel, es en el plano físico y literal. Al tratar los distintivos antes mencionados al plano espiritual, lo podríamos descifrar de la siguiente manera: nuestro nombre, nuestra reputación, nuestro testimonio. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Habla de lo genuino de nuestro nacimiento espiritual. El aspecto físico representa la clase de comida espiritual que se come. El idioma, la habilidad de hablar y entender el lenguaje de Dios. Juan capítulo 8, versículo 43. Cuando hay humildad y sinceridad con Dios en nuestro corazón, es cuando empezamos a aprender en verdad el lenguaje de Dios. El lugar de nacimiento identifica ciertas costumbres que se hacen parte de la vida. Cuando el Señor determinó usar la vida de Moisés para sacar a su pueblo de Egipto y dirigirlo hacia Canaán, primero lo hizo huir de Egipto hacia la tierra de Madián. Éxodos capítulo 2, versículo 11 al 15. Ahí le habló en una zarza y le presentó su plan. Después de convencerlo de su nuevo llamado, Dios empezó a quitarle las costumbres que todavía tenía en su vida por su lugar de nacimiento.
Este proceso duró 40 años. La influencia del lugar de nacimiento puede ser positiva o negativa. El carácter en términos espirituales más concretos representa el ambiente familiar, congregación en que se ha sido criado. Si ese ambiente fuere positivo, ayuda a refinar la identidad espiritual. Si es negativo, ese ambiente ofusca la identidad de Dios en la vida. Cabe agregar que la identidad que tenemos de Dios en nuestras vidas se difunde en gran parte por lo que hagamos en nuestra vida personal, pero a la vez no podemos negar que nuestras relaciones exteriores afectan lo que somos en lo interior, en forma positiva o negativa. La profesión en lo espiritual representa el entendimiento de nuestros despliegues como hijos de Dios aquí en la tierra. Esto no tiene que ver con el nivel de intelectualidad, sino más bien con el nivel de despertamiento. La fuente de nuestra identidad está en nuestro Padre Celestial. Efesios capítulo 3, versículo 15. En él encontramos y aseguramos nuestra identidad. Por lo tanto, nos es tan importante y tan necesario que nosotros cultivemos cada día nuestra relación con nuestro Dios para no perder nuestra identidad. No podemos nosotros ignorar el hecho de que hay muchos aspectos, hay muchas apariencias, muchas formas de descifrar o querer describir al Padre Celestial. Y por lo tanto, los hijos de Dios anhelan y desean parecerse al Padre, así como el Hijo en el sentido humano. Le es un privilegio el saber que sus amigos lo comparan o lo asimilan con su Padre, ya sea en el aspecto del carácter, en lo espiritual, o en el aspecto físico. De igual manera, también en este tiempo, los hijos de nuestro Dios, los hijos del Padre Celestial, anhelamos y deseamos parecernos al Padre, pero como ha habido muchas maneras de descifrar tanto el carácter en el sentido espiritual de nuestro Dios, en su imagen, se han llevado una confusión al grado de que caminan aquí en esta vida sin identidad. ¿Qué podríamos nosotros añadir a esto? Que como hijos de Dios nos es necesario que nos desarrollemos en un ambiente donde nos es favorable, donde la imagen y la apariencia que debe de haber en los hijos de Dios hacia nuestro Dios no se pierda. Así como en el principio nos dice la palabra de nuestro Dios, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Claro que lo miramos no solamente en el sentido físico, pero también tenemos semejanzas a nuestro Dios en el sentido espiritual, porque nosotros se deben de reflejar las virtudes del Padre. En nosotros debe estar la virtud del Espíritu Santo. En nosotros debe de brillar las piedras preciosas en las cuales le son atractivas a nuestro Dios, que son sinónimos del fruto del Espíritu, de las virtudes de nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos cultivar nosotros nuestra identidad? O sea, ¿cómo podemos nosotros guardarnos, protegernos para que no perdamos nuestra identidad? Es triste y doloroso el oír o el leer en varios artículos que nos ha tocado leer por la gracia de nuestro Dios. Entre aquellos que fueron nacidos en el proceso de una incubadora, donde aquel esperma de aquel hombre y aquel óvulo de aquella mujer
fueron llevados a un laboratorio y ahí se llevó a cabo el proceso para que se formase un embrión, y a su tiempo inyectarse ese embrión dentro de una mujer, de una matriz sana, que a su tiempo dio a luz a un hijo que no tiene su identidad, no tiene su genética. Y cuando estos hijos se convierten en jóvenes y se dieron cuenta del proceso de su nacimiento, caminan por las calles mirando a los hombres, mirando a las mujeres, si quizá alguna de las multitudes sean su papá o sea su mamá, tratando de fijarse en los rostros de los que caminan por las calles, si hay alguno que se parezca a él o que él tenga el parecido a uno de aquellas multitudes. Y al no encontrarse, viven ellos con tristeza en su corazón, porque no han encontrado su identidad. Así, de tal manera, nosotros como cristianos debemos de estar conscientes de que tenemos a nuestro Dios y que nosotros debe reflejarse la mística imagen del Padre Celestial, donde no haya en nosotros crisis de identidad, o sea, que no sabemos a quién nos parecemos, sino que estemos conscientes que tenemos identidad y que nos parecemos al Padre Celestial, al Padre Eterno. Y por lo tanto, debemos de cultivar de que no haya nada y no haya nadie en lo cual vaya deteriorando en nosotros el aspecto de la apariencia del Padre de las luces, del Padre de los espíritus, del Padre eterno, o sea, de nuestro Padre. Porque poco a poco podemos ir nosotros perdiéndonos en esta inmensidad de un mundo de cristiandad confundida, de un mundo de cristiandad que ha perdido su identidad y que su aspecto y sus acciones no reflejan al Padre de las luces, a nuestro Padre. Su comportamiento no tiene las características de nuestro Dios. Sus frutos no son los frutos de nuestro Dios. Sus acciones, su sentir, no está conforme o no va conforme al sentir de nuestro Dios. Y por lo tanto, viven creyendo que tienen parecido al Padre, pero han perdido su identidad. Así que nuestro anhelo, como siempre, y nuestro deseo es que esto que hemos declarado les sea de motivación y pueda usted, mi hermano y mi hermana, preocuparse más para que no viva en crisis de identidad. Dios grandemente le bendiga.